El 31 de diciembre de 2019, la Organización Mundial de la Salud dio a conocer públicamente los primeros casos de una nueva enfermedad en la ciudad china de Wuhan. Desde ese momento, millones de infectados y cientos de miles de muertos cambiaron el paradigma del mundo que conocíamos, y la Argentina no fue la excepción. El 22 de enero, tras los primeros casos registrados en Europa y Estados Unidos, por primera vez el Estado argentino se refiere al coronavirus a través de la Cancillería, publicando recomendaciones para quienes visiten China. 3 días después, el Ministerio de Salud presenta el primer protocolo para clínicas y hospitales para los pacientes que presentan síntomas sospechosos. Mientras tanto, en el aeropuerto de Ezeiza se empiezan a ver los primeros barbijos. El 28 de enero, el ministro de Salud, Ginés González García, explica que el riesgo de que el coronavirus llegue a la Argentina es muy bajo. Dice que nunca uno puede decir que está tranquilo, pero ve que el riesgo por hoy es lejano. El 30 de enero, la Organización Mundial de la Salud declara la emergencia de salud pública internacional por el brote epidémico del coronavirus. Ante este anuncio, el ministro González García asegura que la Argentina no registra casos y aconseja que si no es necesario e imperativo, evitar de momento viajar a China. Aconsejamos, si me preguntan, no prohibir ni mucho menos, pero sí, si no es extremadamente necesario o imperativo, no viajar a China. El 4 de febrero, el crucero Diamond Princess en Japón es puesto en cuarentena tras haber detectado 10 casos de coronavirus, entre ellos un hombre de 61 años, argentino, que no presenta síntomas, convirtiéndose así en el primer latinoamericano infectado. El 15 de febrero, el gobierno informa que llegó a un acuerdo con el gobierno de Ucrania para evacuar a una parte de los argentinos que viven en las zonas más afectadas de China. 14 argentinos que ya hemos agotado todas las instancias formales de pedido de repatriación. Casi 10 días después, ante la aceleración de la epidemia y cada vez con más casos en el mundo, en Ezeiza se instalan carteles con recomendaciones y se fortalecen los controles a los pasajeros que llegan directamente desde Italia. El 26 de febrero, en conferencia de prensa, el ministro de Salud dice que si entra el coronavirus a la Argentina, ojalá entre tarde, así tenemos una respuesta inmediata. Al día siguiente, se estudian 21 casos posibles de coronavirus y todos resultan negativos. El 3 de marzo, el ministro de Salud confirma el primer caso de coronavirus en Argentina, un hombre de 43 años que había estado en Italia y que fue internado. El primer caso fue confirmado, primer caso de coronavirus en Argentina. 48 horas después se confirma el segundo caso, también en la ciudad de Buenos Aires, de un hombre de 23 años, asesor de un legislador porteño, que llegó 4 días antes, también de Italia. Al otro día, la cifra de infectados llega a 8, con 4 casos en Capital Federal, 1 en Córdoba y 3 en la provincia de Buenos Aires. El Ministerio de Trabajo de la Nación dispone una licencia excepcional por 14 días para los trabajadores públicos y privados que llegaran a la Argentina de los países con brote de coronavirus. El Ministerio de Educación de la Nación también emite una resolución para que estudiantes, docentes y personal no docente que hayan viajado a esas zonas no asistan a las escuelas por 2 semanas. Además, Aerolíneas Argentinas decide la cancelación de los vuelos entre Argentina e Italia por el resto del mes de marzo. El 7 de marzo, un hombre de 64 años se convierte en la primera víctima por coronavirus del país y en América Latina. Vivía en la ciudad de Buenos Aires y había vuelto de Francia 2 semanas antes. Con enfermedades preexistentes, su cuadro fue agravado por el COVID-19. El paciente de 64 años con enfermedades de base, hipertensión, diabetes, enfermedad pulmonar crónica, insuficiencia renal. Viajó por Europa y volvió el día 25. El 9 de marzo, el gobierno de la ciudad de Buenos Aires dispone la suspensión de los espectáculos internacionales que se organicen con público extranjero, mientras que los que involucran artistas internacionales y público local todavía siguen en pie. El 11 de marzo, la Organización Mundial de la Salud eleva la calificación del coronavirus de epidemia a pandemia. El presidente Alberto Fernández anuncia que la cuarentena de 14 días de las personas que lleguen de los países de riesgo pasa a ser obligatoria. Aquellas personas que infrinjan el aislamiento tendrán responsabilidades penales. El gobierno de la ciudad de Buenos Aires anuncia la prohibición de todas las actividades de concentración de público masivo. Se suspenden los recitales de Tini, La Berizo, Jorge Drexler, Maroon 5, Gracias Totales de Soda Stereo y el Lollapalooza.
El 13 de marzo se confirma la segunda muerte del país. Un paciente perdió la vida. Es el segundo muerto en la Argentina por coronavirus. Un día después, River no se presenta a jugar contra Atlético de Tucumán y cierra el club por tiempo indeterminado. El 15 de marzo, Alberto Fernández, junto a Horacio Rodríguez Larreta y Axel Kicillof, anuncia la suspensión de las clases en todo el país, el cierre de fronteras para todos los extranjeros, la licencia laboral para los mayores de 60 años y la cancelación de actividades no esenciales y de aglomeraciones hasta el 31 de marzo. Confirman el primer caso autóctono del país. El Ministerio de Educación lanza la plataforma Seguimos Educando con contenidos online y en la TV pública. Un día más tarde, la AFA anuncia la suspensión de todas las actividades del fútbol en todas sus categorías hasta el 31 de marzo. La Conmebol establece la suspensión de las eliminatorias, de la Copa Libertadores y de la Copa América. El 19 de marzo, a las 9 de la noche, empieza el primer aplauso masivo desde los balcones para los trabajadores y trabajadoras de la salud. Minutos después, el presidente decreta el aislamiento social preventivo y obligatorio hasta el 31 de marzo. A partir de las 0 horas de mañana, deberán someterse al aislamiento social preventivo y obligatorio. Esto quiere decir que a partir de ese momento, nadie puede moverse de su residencia. Todos tienen que quedarse en sus casas. A 48 horas del anuncio se registran centenares de detenciones y denuncias por romper la cuarentena, mientras las salidas más importantes de la ciudad de Buenos Aires se ven colapsadas de autos. El 25 de marzo, el gobierno nacional confirma que la Argentina ya se encuentra en la fase de transmisión comunitaria. Al día siguiente, bajo el lema de Argentina Canta, se viraliza la versión de Como la cigarra de María Elena Walsh, interpretada por decenas de artistas nacionales. El 27 de marzo, el gobierno destina 53.000 millones de pesos para enfrentar la emergencia sanitaria. Se decreta el cierre de todas las fronteras aéreas, terrestres y marítimas hasta el 31 de marzo y limita la llegada de los argentinos que están en el exterior. El 29 de marzo, el gobierno dispone la extensión de la cuarentena hasta el 12 de abril. El 30 de marzo, se siente el primer cacerolazo contra la clase política para que se reduzcan el sueldo. El 3 de abril, un mes después del primer caso confirmado, Argentina ya registra 1.353 infectados y 42 fallecidos. Esa mañana, contra todas las recomendaciones sanitarias y sin ninguna previsión de las autoridades, cientos de adultos mayores se aglomeran en las puertas de los bancos para cobrar su jubilación y temen por un nuevo foco de contagio. 2 días después, con el objetivo de recaudar fondos para la Cruz Roja, los principales canales de televisión y todas sus figuras transmiten la maratón de un programa especial solidario al que llamaron Unidos por Argentina. El 6 de abril se conoce la noticia de los sobreprecios en la compra de alimentos por parte del Estado, lo que lleva a cancelar la licitación y echan al primer funcionario en el marco de la pandemia. El escándalo de esta manera fue calificado justamente por fuentes oficiales, tuvo su primera víctima, se trata de el secretario de Articulación de Política Social, Gonzalo Calvo. El 7 de abril, el Instituto Malbrán consigue secuenciar el genoma del coronavirus, lo que contribuye a mejores diagnósticos y acerca un poco más a una posible vacuna. 3 días después, el aislamiento social obligatorio para combatir la pandemia del coronavirus se anuncia que continuará hasta el 26 de abril en las grandes ciudades. El 25 de abril, el gobierno dispuso extender hasta el 10 de mayo la cuarentena obligatoria, etapa que seguiría un criterio de segmentación geográfica. 5 días después, a las 8 de la noche, se escucha un nuevo cacerolazo masivo. En este caso, para manifestarse en contra de la liberación de presos en el marco de la pandemia. El 3 de mayo, 2 meses después del primer caso en el país, Argentina registra 5.371 contagiados y 282 muertos. Porque nos están diciendo lávense las manos todo el tiempo. ¿Y con qué lo hacemos si no tenemos agua? No tenemos lo más básico que necesitamos para higienizarnos. El 7 de mayo, en tiempo récord, científicos argentinos desarrollan un test local para medir anticuerpos contra el coronavirus, siendo uno de los pocos países en el mundo en conseguirlo. El 8 de mayo, tras casi 50 días de cuarentena, el presidente anuncia una nueva extensión hasta el 24 de mayo, pero con un país partido en dos. La cuarentena se extiende hasta el 24 de mayo. Por un lado, el AMBA, restringido y como foco de pandemia del país, y por el otro, se inicia la fase 4 para el resto de las provincias que de a poco vuelven a normalizarse.
La ciudad de Buenos Aires supera a la provincia en cantidad de contagiados y se convierte en el nuevo foco de la pandemia en el país. 2 días después, la ANMAT validó el uso del NeoKit COVID-19, un desarrollo de científicos del CONICET que permite testeos rápidos y de bajo costo. Al día siguiente, y desde el inicio de la cuarentena, se habilita por primera vez la salida recreativa de niños y niñas acompañados de sus padres por 1 hora y a 500 metros a la redonda. Ramona es una de las 366 víctimas fatales, pero no es una más. Pero Ramona le puso cara a esto, porque venimos hablando de Ramona, porque estuvieron 12 días sin agua en el barrio 31. 19 de mayo. Mientras algunas provincias dan marcha atrás con las flexibilizaciones de la cuarentena por nuevos focos de contagio, Argentina registra el número de casos más alto en un día desde el inicio de la pandemia, con 438 infectados. 20 de mayo. Con más de 8.000 casos confirmados y casi 400 muertos, Argentina se prepara para un nuevo anuncio ante la incertidumbre de volver a vivir en el país que conocíamos.